Entonces la pregunta sería, en el examen, eh, con respecto a generadores, que normalmente lo que se hace la pregunta es, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, pues Sí, hola, profe. hola. Ah, Hola, está bien, profe, está se bien. escucha, se escucha. Bueno, la pregunta del examen sería, en un alternador aplico un par mecánico, sería, en el caso particular este, lo voy a dar ahí. Tengo todos los componentes y elementos del generador, el rotor, que sería el inductor, el estator, que es el inducido, aplico tensión continua, genero un imán, está bien. Entonces la pregunta del examen siempre es, ¿cómo produciendo un par mecánico obtengo en la salida del estator tensión? Entonces ahí se ven acá. Lo que pasa es que me cambio de lugar, si se fijan. El fondo ha cambiado además porque tengo una de mis hijas que le ha agarrado coronavirus, así que la tengo ahí en una oficina, donde yo antes estaba, y le he trasladado ahí, está aislada de la familia. Yo estoy vacunado, me vacuné hace como 20 días atrás con mi madre y mi señora también. Pero está leve, hasta ahora no tengo dolor de cabeza, no tengo nada. Entonces la pregunta sería, ¿cómo con un par mecánico y estos componentes obtengo tensión en estos extremos de la máquina? Entonces tiene que hacer transferencia de energía mecánica en energía eléctrica, magnética en eléctrica. ¿Está? Esa sería la pregunta básica de cómo funciona un generador, un alternador, que es lo que normalmente se dice. Una máquina síncrona. ¿Por qué una máquina síncrona? Porque el campo magnético, que sería representado del vector de los amperios vuelta, la onda generadora del campo magnético y la onda generada de tensión se generan simultáneamente. O sea, están solapadas la onda de tensión del generador, de la fase R, la fase S y la fase T, y de la onda de los amperios vuelta. Por eso, las dos ondas se generan simultáneamente. Una induce a la otra en el mismo instante de tiempo. ¿Se entiende eso? Por eso se llama síncrona, tan sincronizada. La onda, porque si yo no tengo la onda de amperios vuelta, la onda del polo norte y polo sur, no tengo la onda, ¿qué va a suceder? No voy a tener la onda de tensión. Como tengo la onda de tensión, voy a tener, tengo la onda de los amperios vuelta, voy a tener la onda de tensión. Sería como, a ver si lo puedo representar, el concepto. Voy a borrar todo esto, porque si no voy a pasar las hojas y voy a tener problemas. Borrar. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Ahora me voy a ir acá abajo, si ustedes se fijan, tengo, este es un programita me parece que hago la mouse, un campo magnético, circuito monofásico. Vamos a abrir este. Y vamos a ir, esto es un programita del aula Mausa, que lo pueden sacar de eh, gratis, Moisan, www.moisan me parece, www.moisan.es o moisan.uva.es. Vamos a tener que ver estos puntos negros acá que son los voltímetros que tenemos. ¿Por qué me vengo acá? Acá me vengo porque tengo un circuito resistivo puro o puedo tener eh, loco el interno, me parece. Tendría un circuito resistivo puro, que estoy marcando, marca, un circuito inductivo puro o
un circuito capacitivo puro. Como ven, voy a tener las ondas sinusoidales desfasadas un cierto ángulo. En este caso, B sub G y I, el diagrama fasorial. Como vemos, la corriente está adelantada a la tensión 90 grados en un circuito capacitivo puro. Por lo cual, las ondas sinusoidales, la roja que corresponde a la corriente y la azul que corresponde a la tensión, están desfasadas 90 grados, están asincrónicas una con respecto a otra. En un circuito inductivo, la corriente atrasa la tensión 90 grados, por lo cual las dos ondas, la azul que corresponde a tensión y la roja que corresponde a corriente, están desfasadas 90 grados, están asincrónicas. Primero se genera una y después se genera la otra. Ese es el concepto. En cambio, en un circuito resistivo puro, la onda de tensión y la onda de corriente están en fase. Dependiendo de la amplitud de los fasores, sería la amplitud del vector, la amplitud de los fasores tendría la onda de tensión y la onda de corriente, pero en el mismo instante de tiempo. Aplico tensión a una resistencia, instantáneamente circula la corriente. ¿Está bien? En cambio, en las otras va a suceder en la bobina, aplico la tensión, tiempo después empieza a circular la corriente. Y en un capacitor no alcanzo a aplicar la tensión que ya empieza a circular la corriente. Sería el concepto, porque la corriente adelanta la tensión. En este caso, el desfase es cero. Entonces, las dos ondas están simétricas. Por eso en la máquina, en el alternador, la velocidad es sincrónica. Están en el mismo 0, 90, 180, 270, 360. Lo único que cambia es la amplitud, por supuesto. Supongamos que la azul sea la que corresponde a los amperios vuelta del inductor. Y la roja corresponde a la tensión de la fase R, la fase S o la fase T en un instante determinado. Tienen la misma están en fase las dos ondas, la de tensión y la del campo magnético de los amperios vuelta. Eso significa que la onda del inductor y la onda del inducido, en este caso la onda de los amperios vuelta y la onda de la tensión, se generan en el mismo instante de tiempo. Están en fase, están sincronizadas. ¿Se entiende esa parte? Listo. Esto lo vamos a subir acá. Y por eso estos son motores síncronos. De ondas Estos no, sincronizadas. estos son alternadores. Estos son Por eso, generadores. alternadores síncronos. Síncronos, alternadores síncronos. Bueno, también el motor es síncrono. El alternador es una máquina reversible. Puede entregar potencia mecánica y obtiene potencia reactiva inductiva o reactiva capacitiva. Par mecánico, potencia activa. Son síncronos, significa que la onda del campo magnético de los amperios vuelta del inductor y el desfasaje de la onda de tensión es cero. Significa que son simultáneamente. No hay desfase entre uno y otro. Por eso me venía este circuito para hacer la representación de la onda de tensión y la onda de corriente. Bueno, esto lo saco. Esto es un lindo programita para ver la parte de los circuitos, conexión serie y conexión paralelo, de los tres elementos pasivos de un circuito eléctrico, R, L y C. Después ya lo vamos a volver a ver cuando hagamos corrección de coseno phi, que es un lindo programita. Los que no tengan aprobado Electrotecnia 1, lo pueden utilizar para hacer los distintos circuitos resistivo, inductivo, capacitivo, la combinación de ellos. Bueno, esto lo saco. ¿Tenía otro? No sé qué me dijo. No, eso lo sacamos de la página de Moisan. Moisan, sí. Igual que la conexión trifásica en estrella, por ejemplo. Si vemos acá, a ver lo que están viendo ustedes.
Ahí está. En las conexiones estrella, lo que tendría es los tres generadores monofásicos que están conectados o en estrella o en triángulo, y tengo un generador monofásico, paso a un generador trifásico. En realidad son tres monofásicos de desfasado 120 grados, son tres bobinas de desfasado 120 grados, conectadas a tres resistencias, tres impedancias. En este caso figura la parte real normal, que son 100 ohms. La parte imaginaria no da ningún valor, y puedo calcular y ver las gráficas, y yo puedo cambiar acá. Puedo cambiar las tensiones. Puedo ver las tensiones compuestas, están desfasadas 30 grados y tienen, como es conexiones estrellas, la tensión de fase y la tensión de línea son diferentes, y las corrientes. En este caso, las corrientes de línea y las corrientes de fase son las mismas. Por eso tengo un solo gráfico de corriente y tengo dos gráficos de tensión. Tensión simple o tensión compuesta. Tensión de línea o tensión de fase. Si me vuelvo a tensiones, tendría tensiones simples, que en este caso serían 230 voltios. Entonces, si me voy al valor máximo de la onda sinusoidal azul llena, trazo lleno, 230 voltios. 230, no sé. Y si me voy a las compuestas, o tensión de línea, me voy a 380 voltios. Intensidad de tensión. No, tampoco. Tensión simple, ¿cuánto entonces? No, me está dando más valor. Por acá me figura 230. Ah, puede ser 230 valor de física multiplicado por raíz cuadrada de 2. En una de esas acá tengo el problema. Pero bueno, si este es 230, la tensión de línea, la tensión de fase es 311. No, 1,41, este es 11. Raíz cuadrada de 3 es 380 voltios. ¿Está bien? Estoy hablando solo ya. Y acá hay algo importante. Si ustedes ven, tenemos las tres fases. Vamos a llamarle RST. La de trazo continuo, roja, la R. Eso también sé. La de trazo continuo, cortadito ahí un poquito, trazo, la vamos a llamar la S, y la de punteado en rojo, la T, por decir un valor. Esto es corriente, es las tres ondas de corriente. Si ustedes se fijan, yo corro el eje de las X, no creo que lo puedo correr. No, vamos a ir poniendo acá, puedo correr esto. No, voy a tener que volver, porque quería hacer otra cosa, pero eso lo puedo ver después en el otro programa. No importa, lo vamos a poner una cosa. Hay que cambiar porque no, me tengo que bajar y volver a subir. Y voy viendo el valor de la... A ver si puedo, la potencia también va a pasar en... Bueno, vamos a la tensión simple corriente. Sacarle vamos de nuevo a aclarar. Ahora me va a hacer todo. Bueno, es lo mismo. En el caso particular de la conexión en triángulo, tengo tres generadores monofásicos con conexiones estrella. Tengo neutro artificial, el cero, porque
tres bobinas son gemelas, mismo número de espiras, el mismo diámetro. Alimenta una carga trifásica. Acá que voy a tener tensiones simples y tensiones compuestas. Corriente de línea y corriente de fase, que son menores. Ya sea para uno como para otra, vamos a poner corriente de línea, que a mayor amplitud tenemos la R, la continua punteada, la S, y la de puntitos directamente corresponde a la T. Acá hay algo importante, yo voy a marcar con el anotador, porque con el otro no pude hacerlo, me voy al anotador, y voy a tomar 3 instantes de tiempo cualquiera. Como para hacer referencia, voy a tratar de trabajar sobre este, que vale. Es condición fundamental del sistema trifásico. Trato de salir de aquí. Ya me voy para un instante de tiempo. Este sería el mismo, me voy a venir de acá. Otro instante de tiempo y después puedo tomar, no, que ya lo tomé, este puedo tomar. Si para tomar este, voy a venir más o menos por acá. Ahí, justo. Ahí está. Esto sería, tenemos por supuesto el sistema de fasores que está acá a la derecha superior, de las tres corrientes, y las tres corrientes, en este caso para estas cargas, son simétricas, son iguales las tres corrientes, el mismo valor, el mismo módulo, ¿está bien? Tiene el mismo valor, el mismo módulo. Y están desfasados a 120 grados. Como están desfasados a 120 grados, los 120 por 3 son 360. Cuando hacían en física tres vectores que tenían el mismo módulo y desfasó 120 grados, la resultante es 0. Acá, en el sistema trifásico, en conexión estrella, en conexión triángulo, para carga equilibrada, la suma de las tres corrientes me da 0. ¿Qué significa eso? Tengo la fase F, la fase S y la fase T, los tres conductores, lo abrazo con una pinza amperométrica a los tres conductores, y la corriente que me marca la pinza amperométrica es 0. Y si ustedes se fijan, tengo en el primer instante de tiempo 0,005, sería el segundo, 0,05. El primer instante de tiempo que le marca con una recta paralela al eje de la Y en color negro, tengo la amplitud de la roja y dos mitades de la fase S y fase T. Significa que esta es positiva y esta dos negativas. Una está descendiendo y la otra va ascendiendo en negativa. En el segundo instante de tiempo tengo dos positivas, porque están en el primer cuadrante, dos corrientes que entran y una corriente que sale. Las dos corrientes que entran es 0,5. Y la corriente que sale es unidad. El valor que usted quiera, 10 amperes, la otra son 5 y 5. 100 amperes, 50 y 50. Hablando de unidad nomás, decimos, el valor de unidad de corriente es el valor máximo en el rojo. Negativo. Está saliendo de la bobina. Y estas 2,05 está entrando a las bobinas. Por eso por ahí algunos dicen, o tienen alguna experiencia, sí, en la máquina trifásica dos corrientes entran y una sale. O dos salen y una entra. Y va a depender del tiempo en que está haciendo el estudio. En el primero, una corriente entra y dos salen. En el segundo tiempo, dos corrientes entran y una sale.
Y en el otro, en el tercer tiempo, una corriente 0, la otra es entrante a 0,86 y la otra es saliente a 0,86. Fasorialmente hablando, para este instante de tiempo, la corriente resultante es 0. ¿Se entiende esa parte? Eso es condición fundamental en un sistema trifásico. La suma de las tres corrientes en un sistema trifásico es 0. La suma en el sistema equilibrado, por supuesto. En el sistema trifásico, particularmente un motor o un generador es 0. O la suma de las tres tensiones es 0. En cualquier momento. En cualquier, y si usted se fija, tome tres tiempos acá. En cualquier instante de tiempo es condición fundamental en el sistema trifásico. La suma de las tres corrientes siempre le va a dar 0. Agarra un motor trifásico, lo conecta a los 380 voltios, 400 voltios, lo conecta, está funcionando, toma el valor de la corriente de cada una de las fases, póngale que sea 10 amperes. 10 amperes en una fase, 10 amperes en otra fase, 10 amperes en otra fase, porque la máquina en cuestión, el motor trifásico, son tres bobinas idénticas, por lo cual son tres gemelas, por lo cual las corrientes van a ser iguales, nada más que tienen distintos sentidos de circulación y distinto valor de corriente para cada instante de tiempo, por lo cual la suma de las tres me va a dar 0. En una es 10, en la otra es 10, en la otra es 10, la suma de las tres me tiene que dar 0. Yo voy a hacer una gráfica acá en el... Me voy a poner el celular de este otro lado. Así veo lo que es. Y voy a sacar... Tenía representado en tres colores. Tendría una fase, dos fases y tres fases. Eso se ve ahí. Voy a poner eso acá encima. Lo vamos a poder ver claro. Ahí están viendo la estrella que yo he generado con los tres fibrones. Ahí está. Tensión o corriente, es lo mismo. No hay, por eso no hay problema. El módulo, el mismo módulo, los tres vectores, que en este caso serían tres fasores. Desfasó 120 grados. La resultante de tres vectores desfasó 120 grados sobre el plano de Gauss, eje XY, la resultante es 0. ¿Y por qué? Tengo que hacer la proyección del vector verde sobre el eje Y, que es 0. Sobre el eje X es 0. Sobre el eje Y, el módulo. Sobre el eje X no tengo proyección. El vector azul y el vector rojo tengo proyección para el eje X y para el eje Y. Y el rojo para el eje X y para el eje Y. Pero como esto es 120, 120 y 120, acá tendré 30, porque todo esto es 30. Así que, entonces voy a hacer la proyección de este fasor sobre el eje X, de este fasor sobre el eje Y. Como los dos tienen la misma ángulo, cuando haga la proyección, va a ser un valor de 0,86, va a ser esta distancia, mucho menor. La resultante de dos fuerzas en la misma recta de acción, pero de sentido contrario, con el mismo módulo, pero de sentido contrario, resultante 0. O sea, la proyección de estos dos vectores sobre el eje X es 0. Sobre el eje Y, ¿qué voy a tener? Y voy a tener la misma proyección, de acá y acá, y voy a tener el valor mitad. 0,5, 0,5 es 1 en sentido menos I. Y más I es 1, por lo cual la resultante es 0. ¿Se entendió eso? Sí. Física. ¿Sí? Y como este elemento está girando, Profe, una pregunta. Como este elemento está girando, en cualquier instante de tiempo, la suma de las tres corrientes
en un sistema equilibrado, en un sistema trifásico, conexión estrella o conexión triángulo, es cero. O las tres tensiones es cero. Sí, ahora le hace otra pregunta. Disculpe, ¿qué sucede si hay variaciones en el rotor en la velocidad? ¿Cómo? No lo entendí. O sea, si no gira a una velocidad constante, sino que varía la velocidad. No, no, la máquina tiene que girar a 3000 RPM, 1500 Digo, pero RPM. ¿qué sucedería Voy a si tener no pasara problemas con eso? la frecuencia. Lo que sucede es que F igual a P por N sobre 60. Si disminuyo, aumento la RPM, cambio, modifico el valor de la frecuencia y el sistema se cae. ¿Se acuerda hace como 2 o 3 años atrás que se cayó todo el sistema de la República Argentina? Quedamos todo el país se quedó sin luz. Ahora como 2 o 3 años atrás. Un día del padre, pues. Ah, exactamente. Bueno, ¿qué sucedió? Una máquina se salió era una hidráulica. No, nunca reconocieron, pero bueno, eso es básicamente lo que pasó. Estaban haciendo un ensayo, una prueba, como era domingo, porque justamente tiene razón, fue un domingo. Estaban haciendo una prueba y la prueba le salió mal, la máquina cayó de RPM, entonces, ¿qué sucedió? Entonces, como una máquina importante en el sistema interconectado nacional, disminuye la RPM, por lo cual disminuye la frecuencia y empieza a producir en cadena la salida de las protecciones, la salida de las máquinas por protección por baja frecuencia. Y por eso todo el sistema se cayó porque había poca energía en ese momento. Era muy temprano, no había carga en las máquinas, por lo cual no andaban muchas máquinas. Entonces, las pocas máquinas que andaban, que estaban entregando energía a la República Argentina en ese día, ese domingo, y estaban haciendo la prueba, la máquina se salió de las RPM, actuaron las protecciones de frecuencia y empezaron a sacar todas las máquinas de servicio, se cayó el sistema directamente. Eso fue lo que pasó. Ah, bueno, gracias. No, no, está bien, está bien. Usted, por ejemplo, en un grupo electrógeno para la industria, cuando tenga que poner en funcionamiento, tiene un circuito electrónico que le controla y le va abriendo el paso de combustión interna, en este caso gasoil o nafta, para mantener la RPM de acuerdo cuando va aumentando la carga eléctrica, porque la máquina va a empezar a disminuir la RPM a medida que va conectando carga eléctrica, más lámparas, más motores, el motor empieza a decaer en RPM. Como la tiene que mantener constante, aumenta la boca de entrada de combustible de los pistones y de esa forma empieza a aumentar la velocidad. Todo eso se controla con un circuito electrónico para mantener, ya sea en este caso particular, la RPM, pero después la temperatura, la potencia y demás. Sí, sí, no, la frecuencia tiene que ser 50 ciclos sí o sí. Más o menos, me parece que era más o menos 0,5%, no más de eso. Y ese domingo lo que sucedió fue que se salió todo el sistema, porque estaban haciendo unos ensayos, estaban poniendo unas máquinas en funcionamiento y les salió mal el ensayo. Entonces, actuaron las protecciones por baja frecuencia y sacaron todas las máquinas que estaban funcionando. No eran muchas y estaban entregando poca potencia. Hasta que se restituye todo el sistema, tiene que entrar en secuencia de fase, en concordancia de fase. Tienen que levantar las máquinas primero, tomar las temperaturas correspondientes. Usted sabe lo que es parar una máquina de 200 MVA, hay que llevarla de nuevo a la RPM y después ir interconectándola una por una, porque por eso se tardó tiempo también para hacer la operación. No es una cosa de poner el motor y conectarlo y nada. Esto sí es un esquema de conexión trifásica de un programita del aula Mausen de la Universidad de Valladolid, en España. Pues, profe, hola. Sí, sí. Sí, recién traté de bajar esos programas y dice que, bueno, no, el sitio de la página no encuentra, por la redundancia, la página. O sea, el famoso error 404. No sé si habría alguna posibilidad de pasar el programa por un grupo de WhatsApp como documento o ver la forma de poder llegar.
No, a ver, no voy a entrar. No, pero en una página que nunca tuve tantos problemas. Vamos a abrir acá, a ver si lo puedo. No he tenido nunca problemas con esa página. Cuando- no recuerdo. Vamos a ver, hace mucho que no entro. Pero no, si había entrado la otra vez yo. Aula Mausen, bueno, Aula Moisen. ¿Cómo me sale, mira? Paso. No, mira, ¿está viendo ahí lo que me sale? Espere que a ver si- Y estoy viendo su alcalde San Miguel. Sí, espérate que no. Ah, no le puedo. Qué raro que no. Bueno, vamos a dejar de compartir acá. No, pensé que la había bajado. Sí, a mí también me sale. Hola. Pantalla ese máximo. Sí, ese error 404 es del servidor, o sea, del servidor de la Universidad de España. O sea, nosotros no vamos a poder resolverlo. A menos que hackeemos la página, pero eso es otro cantar. No. Yo no me acuerdo haber tenido problemas, pero me voy a sacar la duda. Porque vamos a ver qué. No hay desconecte porque carga como tildado la pantalla. Ahí entré a Google y ahora voy a poner acá. Aula Mouse. Aula Motion. Pasores temporales, ¿ves? Son unas cositas que me quedó de lo que estaba sacando. A ver si entro directamente acá. Sí, no puse www porque, bueno, yo ya la sé usar a la página, entonces yo pongo directamente Aula Motion y ahí sale, bueno, www.aulamotion.com sería. Software de Aula Motion, índice horario, trifásico. Vamos a entrar acá y vamos a ver. No, yo no he tenido problema. No sé si algún otro alumno está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Sí, yo también pude entrar bien. Es como el Prueba, programita prueba PIP con ese también. link, Hernán, a ver si te lo podés cargar. Pruebo. Ahí entró, miren. Ahí están todos los programas. Es una página linda también para sacarse dudas y hacer algunos prácticos y preguntas y respuestas que uno mismo lo puede hacer. No, con este programa nunca tuve problemas. Con el que a veces se tiene problemas es con el programa PIP. Tiene 90 millones de Apple en distintas áreas y ahí sí a veces se tiene problemas. Pero con este no he tenido problemas. Bueno, vamos a cerrar esto para no tener tantas páginas abiertas, si no se me... Y bueno, la pregunta sería, eh, vamos a volver a la página de... La pregunta sería, ¿qué grupo electrógeno tengo que comprar para mi establecimiento? El que sea. En el caso particular del transformador, eh,
Profe, profe, Hola, hola, hola. Ingeniero Maximiani. Sí, ahí está, ahí volví porque se había cortado. Ando medio flojo. Lo que pasa es que estoy en otro lugar de la casa, porque tengo una de mis hijas que tiene coronavirus, y entonces en la oficina mía, que tiene baño y una piecita, le he dejado ahí unos días, está aislado de casa. Y me he venido acá al Gara y estoy tratando de armarme acá en el Gara con las cosas para... Y como estoy siempre tengo la cámara, las dos computadoras, y bueno, hasta que no me gane. Pero me parece que allá yo tenía el cable de UTP, en cambio acá no tengo el cable. Acá estoy con internet inalámbrico. Puede ser que tenga ese problema. Vamos a volver a compartir la pantalla. Y acá me voy a ir al alcalde de San Miguel. Ah, bueno, no vamos a compartir. No, esto no lo quiero compartir. Es que me quiero compartir la pantalla directamente. Me parece que resulta más cómodo. No quiero hacer mucho problema porque si no... Bueno, siguiendo con la pregunta, sería, ¿qué potencia de generación tendría que comprar o qué potencia tendría que tener el generador eh, para un establecimiento en donde yo estoy trabajando? Un local comercial, en la zona urbana, en la zona rural, en una fábrica, en lo que sea. Entonces, ¿cuál sería la potencia? La potencia de los transformadores, como la potencia de los generadores, es en kVA. Eso lo habíamos hablado la otra vez, que es tensión y corriente. Él entrega corriente y tensión al valor de la potencia de la máquina. Si es 100 kVA, va a entregar en 400 voltios, va a entregar 150 amperes. Esos 150 amperes usted lo puede utilizar como corriente activa para transformarla en calor, flujo luminoso y par mecánico. Y también esos 150 amperes, una parte la utiliza para producir los campos magnéticos, que sería corriente reactiva. La ventaja de la máxima transferencia de potencia es que esos 150 amperes que me entrega el transformador o me entrega el generador, yo lo aproveche íntegramente en transformarlo en flujo luminoso, en calor y en par mecánico. Por lo cual, que sea corriente activa, nada de corriente reactiva, inductiva. Por lo cual, después ya vamos a ver en coseno phi, a ciertas cargas RL se le incorporan cargas C para obtener la máxima transferencia de potencia. Entonces, digo, tengo un establecimiento con cierta cantidad de luminaria, con cierta cantidad de aire acondicionado, con cierta cantidad de motores de máquina, hago una tabla y veo el funcionamiento, hay que estudiar cómo el funcionamiento del establecimiento, y en el sistema de iluminación, factor de utilización y factor de simultaneidad, 1. Y en la parte de motores, factor de utilización y simultaneidad, un 0,8, supongamos. Significa que la potencia instalada que tengo en motores, en máquina, en compresores, en control numérico, en aire acondicionado, todos los motores que tengo, el 80% me funciona durante el proceso de trabajo, de producción de la empresa. Entonces, a esa potencia la multiplico por 0,8 y me da la potencia de consumo, más la potencia de consumo del sistema de iluminación. A ese valor lo multiplico por 3. Algunas tablas dicen por 1,5, otros por 2, 2,5. Maximiliano multiplica por 3 porque es un número que a Maximiliano le interesa mucho. Es un número primo. Lo multiplico por 3
Y de esa forma obtengo la potencia del grupo electrógeno que tengo que comprar para mi establecimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Sistema de iluminación, 10 kilovatios. 5 kilovatios, el valor que usted quiera. Vamos a hacer números redondos para 10 kilovatios en el sistema de iluminación. Y en el sistema de máquinas, motores, compresores, control numérico, 100 kilovatios. ¿Por qué no digo kVA y digo kilovatios? Porque en todos los elementos de consumo, la potencia es en kilovatios o vatios. Cualquier aparato que usted tenga para consumo, dice las lámparas 10 vatios, 25 vatios, 100 vatios, la computadora, todo es 100 vatios, es lo que consume potencia activa. Entonces, digo, tengo 10 kilovatios en iluminación, 100 kilovatios en motores. La suma me da 110 kilovatios. Por lo cual, esa es la potencia de consumo que yo voy a tener. A ese valor lo multiplico por 3 y el grupo electrógeno que yo tengo que comprar para mi establecimiento, para que yo pueda dormir tranquilo y la fábrica trabaje tranquilo con sus variaciones de carga y su proceso de producción y de arranque y parada de ciertos motores característicos de la planta y de funcionamiento normal. ¿Cuánto sería el grupo electrógeno que tendría que comprar para el caso en cuestión? Voy a pronunciarlo. Serían 10 kilovatios en el sistema de iluminación y 100 kilovatios en el sistema de motores. Me da 110. Un equipo como mínimo 330 kVA. Siempre hablando de que el coseno phi está en el orden de los 0,98, 0,95, que es el valor que va a tener que mejorar el coseno phi. Entonces digo, tengo que comprar un equipo de 303. Siempre multiplique por 3. Es un consejo que le doy de la experiencia recogida en la vida profesional y demás. Las primeras veces decía 2, 2,5 y hay algunos problemas con algunos motores principales del establecimiento que arrancan y paran 3 veces por hora, 6 veces por hora, arrancan en un sentido, paran, arrancan en el otro sentido, paran. Las lavadoras industriales, por ejemplo, tienen sistema, las batidoras, hay máquinas que arrancan en un sentido con carga y después paran y arrancan en el otro sentido. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo un transformador de 300 kVA que un generador de 300 kVA. En el caso del arranque y parada de los motores, para un transformador de 300 kVA no va a ver la disminución del flujo luminoso por arranque, por picos de consumo. Porque la máquina es estática, no hay movimiento, no hay entrehierro, no hay rozamiento. En cambio, en el grupo electrógeno, el problema que yo tengo es que cuando aplique carga mecánica, hablando de carga eléctrica, aplique carga eléctrica, que va a ser una carga mecánica, va a disminuir las RPM, por lo cual la máquina puede llegar a caer en sus RPM y se ve en el flujo luminoso que empieza a ver como un pestaneo de las lámparas. Y eso evidentemente tiene perjuicio para el sistema de iluminación en la parte de administración, en la parte de la fábrica, del taller, de la nave industrial. Entonces hay que tratar de evitar esos huecos de tensión que se llaman, esa disminución del flujo luminoso debido a que el grupo electrógeno es de valor pequeño, disminuido en potencia, porque quería comprar un equipo más barato, quería comprar un equipo de menor capacidad por el tema del precio. Eso después, bueno, uno va analizando y va viendo, pero mínimo 3 veces el valor de la potencia de consumo. Si no, va a tener problemas en las veces de arranque y parada de los motores, de los procesos de producción. No sé si alguno tiene alguna experiencia particular con grupos de electrógeno. Los grupitos chicos a veces, por ejemplo, nosotros hemos comprado con mi hijo algunos grupos y tenemos uno que es chiquito y bueno, tiene problemas de variación de la tensión, es medio chino el grupo, entonces sirve para máquinas pesadas donde
no hay problema de variación de tensión, pero para el LED, por ejemplo, las quema las LED. Una lámpara LED las quema, porque varía tanto entre, como una máquina rotante, entonces tengo el problema de que le estoy frenando el rotor porque estoy aumentando la carga eléctrica. Freno el rotor, tengo entre hierro, tengo una caída de tensión magnética muy grande y tengo que hacer un tiempo de respuesta, un transitorio, un tiempo de respuesta hasta que abra la boca de combustión para que ingrese más combustible al pistón, el pistón produzca más par mecánico, más revoluciones en un tiempo que es bastante grande para el funcionamiento del sistema de iluminación. Dese cuenta que la velocidad del electrón 300.000 kilómetros por segundo y el movimiento del electrón está en 300 metros por segundo. Y en el caso del rotor que está acoplado al par mecánico, la velocidad es mucho menor, por lo cual tengo un tiempo de respuesta hasta que aumente la RPM, libere y pueda sostener la nueva carga que se ha incorporado al grupo electrógeno. En una palabra, se achancha el grupo electrógeno, el flujo luminoso disminuye y va a tener problemas las veces que arranca un motor en algún proceso de producción que tiene que arrancar y parar 3 veces, 6 veces por hora, 9 veces por hora, porque depende del proceso de producción. Y son motores de 20, 30 HP, que son motores bastante considerados para la potencia. Por lo cual, un aserradero, por ejemplo, que son motores muy grandes, y ellos arrancan, y cuando están arrancando, están cortando la madera, hacen un trabajo en HP bastante considerado, motores de 50, 70, 100 HP, y hace que el grupo electrógeno disminuya su RPM, por lo cual va a disminuir su flujo magnético, por lo cual va a disminuir su fuerza electromotriz, por lo cual lo va a ver usted y la gente en un hueco de tensión, va a ver como un pestañeo del flujo luminoso. Para evitar eso, lo que se hace es comprar un grupo electrógeno de mayor potencia. ¿De cuánto? Mínimo 3 veces. No sé si hay algún alumno que tenga alguna experiencia con grupo electrógeno. No sé si se me escucha. Sí, sí. Nosotros en la fábrica tenemos 3 generadores de 500 kVA. Ah, Eh, bastante. sí, 2 de ellos los utilizo yo en el parque de inyección de plástico. Bueno. Sobre todo las máquinas grandes que tienen, o sea, una potencia instalada de 600 amperes. Normalmente hay que elegir muy bien qué máquinas poner a funcionar porque o sea, se han quemado motores debido justamente a esa variación de flujo. Como son máquinas que trabajan de pico de presión a reposo de manera constante, las variaciones de velocidad de grupo son muy frecuentes. Y la verdad que levantan mucha temperatura los motores y la electrónica también de las máquinas. ¿Y hasta acá en Córdoba, acá en el Parque Industrial de Ferreira? No, estamos camino a Montecristo. Ah, ¿cuál es la fábrica plástica? No, es Denso. Nosotros fabricamos todo sistema de aire acondicionado. Ah. Estamos justo entre La Priti y Venturi. Por ese lado. Miro 3 equipos de 500 kVA. Sí. O sea, 500 por 3 es 1,5 MVA de potencia de grupo electrógeno. ¿Y Sí. eso por qué? Porque el tema de la máquina de plástico, la inyección de plástico, son unos moldes, bueno, usted puede asesorarnos mejor, unos moldes para la realización de las piezas. ¿Trabajan que para el autopartista o...? Autopartista. Autopartista. Medio como la Montiera. Exactamente. Sí, como el equipo. Nada más que nosotros tenemos, o sea, la mitad de la planta es inyección de plástico y la otra mitad tenemos todo lo que es proceso de soldadura en atmósfera controlada. O sea, tenemos dos hornos de prácticamente 80 metros de largo.
y todo un proceso Bueno. soldadura TIG y demás, un lindo proceso. Y bueno, en el periodo, lo mismo que el de el alumno, el estudiante que está en trenes argentinos, yo normalmente lo que hago es cuando voy a alguna fábrica, algo, con el celular, si lo puede hacer, puede sacarle una foto al grupo electrógeno donde está la placa característica de la máquina, y para la próxima clase la leemos tranquilamente. Yo le pongo como operador y si puede traerla a la chapa característica sería interesante. Podemos La, bus- leerlo. la busco, creo que, si mal no recuerdo, debo tener los manuales en mi poder. Porque Bueno, mejor. yo participé en la Entonces, instalación de los grupos. ah, y si puede sacar alguna foto del grupo, yo tengo Sí, algunos grupos lectores que ya lo voy a mostrar, este, de algunos que he instalado y demás, y la chapa característica, en el caso particular, esto va para todos los alumnos. La chapa característica, dado los datos nominales de la máquina, en el transformador, como en el generador y como en el motor, como nuestro DNI, da los aspectos generales, no dice qué enfermedad tenemos, ni qué pierna, qué elementos tenemos quebrados y demás. Eso ya después, cómo está constituida la máquina, hay que entrar al catálogo de la máquina. Pero los aspectos nominales de la máquina que están estandarizados y por norma, dan los aspectos generales, potencia, el rendimiento, el coseno phi, la corriente, lo mismo que si en el caso del transformador, tensión de entrada, tensión de salida, datos nominales, que eso es por norma, por supuesto. Ya después me voy a fijar acá en la parte de motor y las fotos que tengo. Pero si las puedes sacar, se lo voy a agradecer. Y yo he instalado aquí, y son en 380 voltios. Sí, son en 400 voltios. sí, así es. Y bueno, lo que Sí, está comentando el compañero, al aplicar las cargas, estas particularmente de reposo a máxima potencia en poco tiempo, hace funcionar los motores hidráulicos, que son, hay un de fijo y uno móvil, y bueno, son potencias bastante consideradas. Dese cuenta que para cualquier alumno que no conoce el tema, la potencia de una casa habitación está en el orden de 5 kilovatios y él está hablando de 500 kilovatios. O sea, y aparte el largo, está hablando de los hornos de 80 metros de largo, casi una cuadra. Me he puesto las fotos, entonces, por eso, para evitar estos descensos de RPM, que hace que por ahí demoren un tiempo, disminuye la tensión, se le ve en el flujo luminoso. Por ejemplo, en algunos casos de algunas estaciones de servicio GNC, por poner un ejemplo, si usted está tomando un café, está sentado tomando una gaseosa, y la estación de servicio es isla de combustible líquido y isla de gas. Cuando el moto que un equipo de unos 130, 160, 200 kilovatios, que es el que comprime el gas que recibe de la red para después incorporárselo al vehículo. Cuando el equipo arranca, y si no está bien calculado el transformador, se nota un descenso de flujo luminoso como un pestaneo sería. Se llama hueco de tensión. Y eso es debido a que o el grupo electrógeno está funcionando, o en el caso particular del transformador, por más que tenga una buena respuesta, de una reacción instantánea del transformador con respecto al grupo electrógeno, que es un elemento giratorio, una máquina rotante, también tenemos pequeños huecos de tensión. Sí, y en el grupo electrógeno ni hablar. Había una fábrica que había un motor que no se podía ponerlo. Si no se arrancaba primero con ese motor, cuando la fábrica estaba trabajando con el grupo electrógeno y este motor arrancaba, directamente el grupo se cae. Disminuye tanto la RPM que lo saca de servicio. Entonces, directamente tienen que poner primero ese motor, dejarlo arrancar por los valores. ¿Qué valor de corriente de arranque tiene un motor? 6 a 9 veces la corriente nominal. Un motor de 100 kVA está en 150 amperes.
de corriente nominal, funcionando normalmente el motor 150 amperes. Cuando va a arrancar, que usted lo tiene en estado de reposo, el eje está 0 RPM, lo tiene que llevar a 1500 RPM, el valor de la corriente de arranque, el momento que usted lo conecta, es 9 veces el mínimo, 9 veces el valor de la corriente. O sea, si tiene 150 amperes, lo multiplica por, le da un valor de corriente que tiene que tener previsto en la instalación eléctrica, en lo que es la máquina propiamente dicha, el transformador o el generador, los cables para que no tenga resistencia en la conducción del electrón. Y para como un corto tiempo, son 80, 60, 120 segundos. No llega a los 2 minutos para llegar de 0 a 1500 RPM, si arranca con carga o si arranca sin carga. Hay algunos motores que arrancan con la carga sobre el eje y otros que no. En estos casos normalmente siempre se incorpora el motor a la RPM y después por algún sistema mecánico de embrague, de juego de cono, se incorpora la carga. O con electroválvula, haciendo que primero arranque un motor y después a través de la apertura de válvula de aire o de líquido para que trabaje en la carga. Y necesito en el orden de 6 veces, supongamos. 6 veces por 150 son 900 amperes que usted tiene que tener disponible para que el motor pueda arrancar tranquilamente en un tiempo de no más de 2 minutos y disponible en la sección de conductores, ¿no? Son valores muy elevados. Entonces hay algunos motores trifásicos que tienen sistemas de arranque, que después ya lo vamos a ver, para que él de 0 RPM llegue a las 1500 RPM, o a las 3000 RPM, o a las 750, de la velocidad que tiene que llegar. Bueno, eso sería con respecto al alternador. Entonces, ¿cómo funciona? Las características del alternador, elementos básicos son sencillos. La compra de un alternador, de un grupo electrógeno, saca la potencia instalada y después lo multiplica por 3. Evidentemente que si lo multiplica por 3 va a tener problemas con el contador de la empresa, pero si me imagina cómo compra este grupo electrógeno, usted tiene algún convenio con la empresa que vende el grupo electrógeno, porque me han ofrecido otro más barato, que menos potencia, económicamente está mucho mejor, y después hay que ver también, porque los grupos electrógenos, hasta cierta potencia son 4 pistones, 6 pistones o 8 pistones. Entonces, cuando cambia de pistones, cambia el tamaño de la máquina, por lo cual cambia el precio de la máquina, y bastante desconsiderado el precio. Entonces, el contador, uno le dice al contador, si usted se hace cargo de los inconvenientes que haya, compre el equipo que usted quiera. Si no, este es el equipo, lo mínimo que se tiene que comprar. Y después ver a ver si le sale un número de 300, supongamos, y hay uno de 250 y uno de 315, compra el de 315. 315 que había, en vez de comprar el de 250. Y bueno, tendría que pedir con el contador de la empresa, pero bueno, hablando con el dueño, uno va viendo. Y si no, decir, bueno, compro el de 250, pero esta máquina no va a funcionar en las veces que se corte la luz por la empresa prestadora de servicios eléctricos. Cuando el grupo eléctrico no esté funcionando, estos aire acondicionados no trabajan. También sería otra solución que se podría dar. Eso va a depender de cómo es el proceso de producción y cuáles son las máquinas primeras para el proceso de producción. En el caso, por ejemplo, yo estaba en una gráfica y una máquina también como de 60 metros largo, y tenía todo el proceso dentro de lo que es la generación de los diarios. Y bueno, la máquina tiene que funcionar todo simultáneamente. Y bueno, la máquina tiene un factor de utilización simultaneidad que usted dice, bueno, tiene 10 motores y no me funcionan los 10 motores simultáneamente. Entonces juega con algún factor ahí de utilización simultánea, un 0,8, un 0,9, que es 0,8 por 0,9, 8 por 8, 0,8, 0,8, dice, bueno, 0,64, me voy de la potencia instalada de la máquina, me voy a un 70% de funcionamiento. Pero no se baje mucho, porque si disminuye el valor, después la máquina no va a estar funcionando cuando esté el grupo electrógeno en funcionamiento. Y el equipo cuesta mucho dinero. Entonces, lo bueno de todo esto es tratar de
que le sobre energía, le sobre potencia del generador para alguna supuesta incorporación. Y más que todo en la parte de las industrias, los industriales, viene por ya de años el criterio de si va a haber una ampliación de potencia, va a comprar una máquina nueva, se entera cuando la máquina ya está en la planta. Y usted no la tuvo en cuenta, y bueno, no tiene potencia de reserva para una ampliación, modificación o nuevo contrato que tenga la empresa, haya ganado una licitación, y justo EPEC está por hacer un trabajo, la prestadora de servicio eléctrico, está por hacer un trabajo y va a estar viernes, sábado y domingo modificando un tendido de cable. Y usted va a estar 3 días sin energía provista por la prestadora o la cooperativa. La tiene que proveer con un grupo electrógeno. Entonces, bueno, y teniendo todos esos factores en cuenta, porque hace a la vida cotidiana del establecimiento. Por ejemplo, en la tecnológica nosotros tenemos, en el campus de la tecnológica, camino a Vélez Arfi, camino a Altagracia, máquinas de testeo de metrología y toda la parte de metrología. El que conoce algo de metrología sabe muy bien que tiene que estar el ambiente donde se incorpora esta máquina a 22, 25, 22, 23 grados centígrados, mañana, tarde y noche, durante los 365 días del año. Entonces, las máquinas me parece que no sé si tienen, me parece que eran 20 kilovatios de potencia instalada. Unas Mitutoyo, no son máquinas de mucho valor de consumo eléctrico, pero sí en lo que es precisión y demás, que es lo que a ellos se dedican. Y para mantener esta máquina disponible para el horario de funcionamiento, tengo que tener un equipo de frío, de acondicionador de aire, que tiene 50 kilovatios, y tiene que estar prendido los 365 días del año. Por supuesto, todas las habitaciones están herméticas, cerradas, doble puerta, para ingresar a la sala de trabajo, ¿no? Pero tiene 50 kilovatios el equipo de acondicionado de aire. Y un espacio chico lo que tenemos acá en el campo de la tecnología. Está la parte de metrología, que hacen unos ensayos, unos peritajes también, de unas correas de distribución. Vio las correas de distribución de 4 carriles, 3 carriles, 5 carriles, 5, bueno, canales. Esos trabajos lo hacen, la tecnológica lo hace, y y tiene que estar prendido, entonces tengo que tener una disponibilidad o factibilidad de potencia para ese equipo, más lo que tenga que utilizar metrología. Y el grupo electrógeno ahí, por supuesto, mínimo son, no se puede decir, si el equipo frío es de 50, trabaja más o menos 30 kilovatios. ¿Y para qué iba a comprar un equipo de 150? No, mínimo tiene 150. Si en algún momento, por alguna época del año, le tienen que funcionar los 3 compresores simultáneamente, arranca uno, después el otro, después el otro. En un tiempo breve arrancan los 3, el grupo electrógeno se cae, disminuye la RPM y se cae el equipo. Pierde el sincronismo y no lo levanta más. Bueno, eso sería con respecto a alternadores. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Profe, a lo mejor una observación un poco fuera de lugar, pero bueno, dentro de 2 semanas está Ya dijimos, ¿no es cierto? No hay preguntas tontas, sino estudiantes que no preguntan. Ah, bueno, perfecto. Es que la clase fue al principio de la clase y algunos compañeros no pudimos estar conectados. ¿Está bien? Más o menos cómo va a ser la metodología, va a haber algún ejercicio, o sea, cómo... Y yo me voy a ir acompañando con el libro del alcalde de San Miguel, mal preguntero que le he dado, y de ahí yo voy a sacar algunas preguntas que usted va a tener que contestarle escribiéndola, otras preguntas que va a tener una respuesta y usted va a tener que elegir una, y algunos ejercicios sencillos, básicos, donde tengo que aplicar las leyes básicas para la resolución y lo voy a sacar del alcalde de San Miguel. Por eso le decía, vaya acompañando cada tema del alcalde de San Miguel con respecto al preguntero del alcalde de San Miguel, su respuesta, y a los ejercicios que tiene, básicos, no nada tomado de los pelos, ni nada por el lo más
básico de cada tema con sus respuestas. De esa forma va a ser el examen. Bien, los que estaba viendo que los capítulos son el 7, el 8, el 13 y ahora el 15. Claro, sería circuito magnético que comprende imanes y electroimanes, transformadores, máquinas de alterna, que es lo que estamos viendo, como generador, y ahora entramos a motores. Ujú, Y el examen es la otra semana. claro. Y calculo que vamos a llegar a terminar motores de alterna, que me interesa esta parte, y ya con eso, ya la próxima clase terminamos con el motor de alterna. Y la otra sería el examen, que estaba viendo a ver si utilizaba 2 horas para clase y 2 horas para examen, para no ocupar todo el día. Vamos a ver. Normalmente lo he hecho, pero eso lo he hecho en clases presenciales. El año pasado, cuando ocupé la clase y después perdí muchas horas. No sé, voy a ver, vamos a ver. Porque en un comienzo, siempre lo mismo, como son varias horas, reloj, entonces 2 horas doy clase y después hacemos un recreito y ahí cuando volvemos a las 20:30, arrancamos con el examen hasta las 10:30, hasta las 22:30, no a las 10:30 del otro día. Bueno, perfecto. Más o menos ese es el criterio. Lo básico y lo fundamental es el concepto físico-eléctrico de todos estos componentes o elementos que estamos viendo. Y las leyes básicas, que es la ley de Ampere, la ley de Ohm, de los circuitos magnéticos, la ley de Faraday, la ley de Faraday-Lenz, que son las básicas y fundamentales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el motor asíncrono trifásico. Básicamente el concepto es, yo voy a entrar a un programita, porque acá me parece que lo tengo, que también es de Aula Motion. Profe, ¿me escucha? ¿Se escucha ahí? Sí, sí, Una consulta. ¿No nos puede mandar un par de ejercicios si vamos practicando? y sáquelo del libro. Están todos ahí cargados. Yo la Sí. última unidad no le tocó todavía, la No, última que no, vimos. Por eso consulto. no voy a tomar nada que no haya hablado en clase, ni nada que haya comentado, nada. Todo lo que doy en clase, tomo lo que doy en clase. Y lo refrendo con el preguntero que le he dado, con el alcalde de San Miguel, que dijimos, este libro va a ser el que vamos a seguir. Hay otros libros, el libro que tengo y demás, no hay ningún problema. Pero los conceptos físico-eléctricos son los mismos. Lo que puede cambiar de un libro a otro son los ejercicios. Entonces no puedo traer un ejercicio de otro libro que no hemos visto, porque no sería coherente. Perfecto, profe. Gracias. Función de compartir la pantalla de compartir. No, voy a volver de nuevo porque, a ver, voy a ver los chats. Acá tengo 5 chats. No sé si alguno sigue los chats. Marcelo Aba toma cerveza nada más. Aba. Marcelo Aba. Se me fueron los chats. Bueno. Claro, esperamos que no se corte. No. Me voy a ir acá. Bueno, ahí estamos compartiendo. A ver, vamos a tener que compartir la pantalla en un programa que se llama Aula Mauson. El Aula Mauson es referente al campo magnético.